Atención, este es un vídeo de ultimísima hora. Carlos Sainz no va a estar disponible en el Gran Premio de Arabia Saudí. Así lo informan ya desde el paddock del circuito de Jeddah. Venimos avisando desde el miércoles que el madrileño estaba indispuesto, no se encontraba del todo bien. El mismo miércoles no asistió a los eventos de media. El jueves apareció para los libres porque no quería perderse sesión, pero se le seguía viendo con una mala cara, quizá un poco mejor al día anterior, pero no estaba en plenas condiciones. Acabó un día muy duro para él, completando todo el programa de trabajo, estando indispuesto y aún así esperando que al día siguiente estuviese un poco mejor, y ahora parece que no va a poder correrlo, pero no ¿por qué estaba indispuesto? Pues se le está haciendo pruebas porque parece que va a tener que ser intervenido quirúrgicamente por apendicitis. Es lo que ha estado teniendo a Carlos Sainz estos 2 días anteriores, indispuesto, y ahora va a tener que ser operado y no participará en el Gran Premio de Arabia Saudí. Que lo que comentaros sobre esto, impresionante entonces lo que hizo ayer Carlos, porque no es solo que se subiera a un Fórmula 1, que no es cosa sencilla teniendo apendicitis, porque todo hace indicar, por supuesto, que va a tener apendicitis. Informan desde Arabia Saudí, algunos están diciendo que ahora mismo se le está haciendo pruebas, todo hace indicar que efectivamente sí, hay otros que ya informan de que ya ha sido diagnosticado y está en el hospital ahora mismo esperando para ser operado. Pero efectivamente tiene mucho valor lo que hizo ayer, porque ayer fue bastante rápido, estuvo siendo bastante competitivo, se le vio con buenas tandas largas, se le vio con buen ritmo a una vuelta, teniendo apendicitis, que no se le había diagnosticado, no se le había visto, pero la verdad que en este sentido hay que poner muy en valor lo que hizo ayer Carlos Sainz, y desde aquí simplemente desearle una rápida y pronta recuperación para que veamos casos pasados. También podemos llegar a retroceder en el tiempo. Si nos vamos a Italia 2022, ocurrió algo similar con Alexander Albon, el piloto anglo-tailandés. Mira, en cuanto estoy viendo este vídeo lo confirma el propio equipo Ferrari, que todavía no lo habían anunciado. El propio piloto anglo-tailandés se tuvo que bajar del monoplaza después de disputar libres 1 y libres 2 del Gran Premio en Monza, y se subió Nick de Vries, que aquel fue el debut ese que tuvo de Vries con Williams, entrando incluso en puntos y demás. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Alexander Albon, y 2 semanas después regresó a la Fórmula 1 en Singapur y corrió. Así que esperemos que para Australia pueda llegar a estar. No es una operación sencilla, por supuesto, y puede tener un plazo de recuperación que le haga perderse incluso Italia, pero le deseamos desde aquí la mejor y más rápida recuperación, y que cuanto antes estés, porque es un palo muy gordo en el comienzo de temporada, y más además con un Carlos que está buscando además asiento. O sea, creo que no es lo importante ahora, pero que desde luego cuando ya pase el periodo de recuperación, que esperemos que sea corto, es algo que le habrá fastidiado. Para este fin de semana, según están informando, Oliver Bearman va a estar subido en el Ferrari. La joya de la academia de Ferrari va a debutar en Fórmula 1. Ojalá solo tenga que correr esta carrera para así no tener que bajarse más Carlos Sainz. Curioso también esto, porque Bearman este fin de semana corría Fórmula 2. Es más, con un Prema que había resucitado en este fin de semana después de un fin de semana bastante malo en el Gran Premio de Bahrein. No tuvo ritmo aquel monoplaza. Aquí parecía con un Antonelli que era sexto, y Bearman había clasificado en la pole. Iba a tener la pole para la carrera grande, para la sprint de hoy iba a salir pues parrilla invertida, como ya todos sabemos, pero bueno, se va a subir al Fórmula 1, no puede disputar las dos categorías, es decir, si ha disputado ya libres e incluso clasificación, no hay problema por ahí, pero en cuanto se suba en clasificación de esta sesión, no va a poder disputar la Fórmula 2, así que incluso van a tener que buscarle un sustituto ahí, y cambia un poco cómo va a estar distribuida la parrilla de Fórmula 2, pero eso os lo dejo, que os lo explicaré en redes sociales. Así que este es el vídeo básicamente muy rápido. Carlos Sainz no corre por apendicitis este Gran Premio de Arabia Saudí. Una noticia muy mala, y que desde aquí simplemente le deseamos una pronta recuperación al madrileño.